nada hacía prever con toda la polémica. Esto fue una operación súper sigilosa de la Fiscalía con la PDI. Es decir, nadie sabía. Parece ser que incluso en La Moneda no sabían, porque era fundamental que fuera, como dijo la policía, una detención limpia, sin resistencia, sin disparo. Estaba almorzando, a punto de almorzar Héctor Yaitul en este restaurante en Cañete, y la PDI, había unos efectivos de la PDI en el mismo restaurante. Claro. En el mismo restaurante. Que también pidieron. Y también pidieron, alcanzaron a pedir la comida del lugar. Claro, hay un testigo que dice que, claro, entraron 2 efectivos de la Policía de Investigaciones y también pidieron, hicieron una orden, estaba Yaitul unas mesas más allá, hasta que entraron otros operativos de la PDI y finalmente ahí lo detuvieron sin resistencia, de manera limpia, y lo sacaron del lugar, porque recordemos que este restaurante está en pleno centro de Cañete. Claro. Lo que pasa es que Yaitul no es un personaje no es una persona que anduviera clandestina en el país, no, tampoco. Si en el fondo todas las conferencias de prensa, las entrevistas que ha tenido en el último tiempo, donde ha dicho las cosas que ha dicho respecto, por ejemplo, al robo de madera, que eran una recuperación y una forma de financiar los fierros y los tiros. Recuerden que esa fue la frase que hace 2 semanas causó, la verdad, que muchas reacciones, que él en una entrevista en un programa de YouTube dijo y reivindicó el robo de madera como una forma de financiar entonces la lucha de agrupaciones como la CAM. Entonces dijo, este es para financiar, y lo literal que dijo fue los fierros y los tiros. Entonces ahí está toda la polémica de cuál iba a ser finalmente el rol del gobierno en relación a querellarse contra Héctor Yaitul, lo que se hizo ya hace un par de semanas atrás, y se fueron sumando las querellas, porque esto fue una querella desde el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2020, y desde ahí en adelante se empezó a investigar, en esta investigación que decíamos sigilosa, donde básicamente lo que tenía que hacer la Fiscalía era tener pruebas contundentes de delitos que imputarle a Héctor Yaitul. Y eso justamente, el detalle de esos delitos, ya hay trascendidos y todo eso, pero van a conocerse hoy día en detalle en la audiencia de control de detención en Temuco, que se va a realizar. Estamos con Cristian Cares en Temuco y Luchito en La Moneda. Sí, claro que sí. El 2020, ¿no es cierto?, hay una querella importante, en este caso, que presenta el intendente Manoli, ¿no?, de la administración de Sebastián Piñera. Ahí se van sumando, como dice Monse, ¿no es cierto?, las querellas, y una que se presenta hace unas semanas del gobierno también, y finalmente terminan con la detención de Yaitul, que ha generado toda una discusión, porque hace poco el fiscal nacional Abbott, ¿no es cierto?, había de cierta forma descartado una situación como la que se vivió ayer, ¿no?, por el tema de esta discusión, Monse, que tomó ribete en algún momento, incluso de debate nacional, si se podía perseguir a alguien por sus palabras, por sus dichos solamente. Sus dichos, claro. por su opinión o sus dichos solamente, ¿no es cierto? Y que generó mucho debate, agenda, abogados, que, bueno... finalmente ahora los dichos de Yaitul parece que lo tienen en este minuto a 2 horas, ¿no es cierto?, de esta formalización, y la gran pregunta es, ¿por qué Yaitul ha hablado tanto el último tiempo? ¿Por qué ha hablado tanto? O sea, es bien raro que un líder, ¿no es cierto? Es que es estrategia a veces de los grupos violentistas, ¿ah? Porque finalmente, y ojo, que las palabras pueden también ser delito desde el punto de vista de la Ley de Seguridad del Estado, porque cualquier, en el fondo, instigación a la violencia o a la subversión contra el poder vía la violencia, también es considerado un delito dentro de la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, claro, sus palabras, el decir que financiaban la CAM, ¿es o no es considerado un delito de la seguridad del Estado? Era una discusión. Claro, porque es distinto una amenaza, pero él también en otras declaraciones había amenazado la seguridad de las forestales. Él declaró la guerra armada a las forestales un par de años atrás. Él dijo, aquí hay una declaración de guerra, nosotros vamos a luchar contra las forestales por la vía violenta. Eso pasó unos años atrás. Y lo que hay que recordar, que también es interesante, Héctor Yaitul ha estado en la cárcel. Sí, pues. Héctor Yaitul estuvo cumpliendo una pena efectiva, porque estuvo 5 años en la cárcel, tuvo unas condenas de más años, pero estuvo 5 años en la cárcel. Y también hay un detalle que es importante, él es una de las víctimas de la Operación Huracán y del montaje que hizo la policía. Donde también estuvo detenido. Y él estuvo detenido y lo tuvieron que soltar. Claro.
Entonces, ahí también en ese caso está pendiente, falta poco para que empiece, y en ese sentido, él es una de las varias víctimas de las personas que estuvieron detenidas a base de pruebas falsas. No recuerdo si fue el 2009 o el 2010 cuando lo condenaron a 20 años. ¿Te acuerdas? Tuvo dos delitos, entonces sumaban como sí, 20 años, claro. Y después hubo una nulidad de ese juicio, un recurso de nulidad, todo. Finalmente, en la práctica quedó de estos 5 años, ¿no? Cumplió 4, llevaba 1 año preso, parece que efectivamente en ese momento le quedaban 4 años por cumplir. Bueno, vamos a ir a la moneda, ahí está Lucho Ugalde, y vamos a ir a Temuco, vamos a ir con Cristian Cares. Cristian, bueno, estamos a casi 2 horas, ¿no es cierto?, de que empiece la formalización ahí en Temuco. Cuéntenos. Sí, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, a eso de las 10 de la mañana de esta jornada está agendada esta audiencia de control de detención en contra de Héctor Yaitul. Recordemos, detenido durante la jornada de ayer en la ciudad de Cañete, posteriormente trasladado vía aérea hasta la capital de la Araucanía. Permanece a esta hora al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones, ubicado acá muy cerca del centro de Temuco. Audiencia que se realizaría de forma virtual. Es al menos el antecedente que hemos podido recabar por parte del Poder Judicial. Audiencia donde además el Ministerio Público va a entregar cada uno de los antecedentes que vincularían a Héctor Yaitul a una serie de delitos ligados al robo de madera, delitos de usurpación y además atentado contra la autoridad, y se suma a ello infracción a la Ley de Seguridad del Estado. El día de ayer hablaron desde la Fiscalía, sí, el fiscal regional. Sí, es que es interesante eso porque todo este trabajo sigiloso de la Fiscalía y de la Policía tendría que ver con que hay pruebas suficientes para imputarlo a él de robo de madera. Porque eso ya es distinto, un delito de la Ley de Seguridad del Estado, que efectivamente él estuviera involucrado en robo de madera. Eso va a ser uno de los puntos importantes. ¿Cuáles van a ser finalmente los antecedentes que va a dar la Fiscalía respecto a ese delito? Exactamente, e iba a ese punto porque el día de ayer ha sido la única oportunidad donde el fiscal del Ministerio Público, Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, por lo demás, precisó que existen antecedentes que vincularían a Héctor Yaitul con estos delitos que acabamos de señalar. Por lo mismo se solicitó aquella orden de detención al Tribunal de Garantía, la que se hizo efectiva el día de ayer. El fiscal ha sido bastante cauteloso al momento de entregar detalles respecto a estas precisiones, ¿no?, a cada uno de los delitos que se les va a imputar durante esta jornada. JC. Cristian, pero se habla de escuchas telefónicas, se habla de geolocalización también. Parece que es muy importante lo que va a pasar hoy día a las 10 de la mañana, porque ahí van a haber antecedentes más finos, ¿no es cierto?, de las pruebas que tiene la Fiscalía, ¿no? Exactamente, se habla de escuchas telefónicas e insisto, nuevamente, el fiscal ha sido bastante cauteloso al momento de entregar detalles, pero se ha conocido, sí, durante las horas de la noche de ayer ya, que existirían algunas escuchas telefónicas y también antecedentes de georreferenciación que ubicarían, ¿cierto?, al menos a Héctor Yaitul en uno de estos lugares donde se habrían cometido, insisto, estos delitos que precisamos hace un instante. Va a ser importante lo que va a ocurrir en aquella audiencia de control de detención, porque como tú bien lo decías, Julio César, se van a entregar los antecedentes, se van a entregar las pruebas, no la totalidad de las pruebas y cada uno del procedimiento que se realizó para llegar a ellas, pero sí datos claves que podrían vincular a Héctor Yaitul con los delitos por los que está siendo investigado desde el año 2020 por el Ministerio Público. Una indagatoria que ha involucrado no solamente la participación de la Fiscalía en la región de la Araucanía, sino que además del Ministerio Público en el Biobío y parte importante, ¿cierto?, de las Fiscalías de la denominada Macrozona Sur. Se espera que esta audiencia sea algo extensa, pero clave va a ser lo que va a solicitar ya al término de esta el fiscal del Ministerio Público, los fiscales que van a estar a cargo de este proceso, lo relacionado a medidas cautelares, porque ya distintos actores, tanto del mundo de los diputados, senadores y de los sectores gremiales productivos de la Macrozona Sur, han solicitado
y están exigiendo de alguna u otra forma, ¿no?, de que Héctor Yaitul debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, y esta debe ser fuera de alguna de las regiones que es conocida o son conocidas por ser parte de la denominada macrozona sur. Hablamos del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Sí. Cristian, una pregunta. ¿Qué pasa con el ambiente en todo esto? Quizás en Temuco no se nota tanto, pero ya han habido varios atentados incendiarios posterior a la detención de Yaitul. ¿Cuánto temor hay también en la región que finalmente la violencia y los atentados, la violencia recrudezca producto de los grupos cercanos a Yaitul que quieren, entre comillas, vengar su detención? Sí, mire, hasta el momento lo que ha ocurrido, más que temor o miedo, como se le quiera llamar o precisar el nombre, son algunos hechos que se han registrado en la ciudad de Mulchen, esto al sur de la región del Biobío, casi en el límite con nuestra región de la Araucanía, y en la ruta 5 Sur, a la altura de Pidima. Durante la noche de ayer hubo algunas barricadas que fueron posteriormente apagadas por carabineros y se habilitó el tránsito. Los parlamentarios y los gremios han sido principalmente quienes han apuntado al tema seguridad, solicitando mayor presencia. Recordemos que estamos bajo estado de excepción en parte de la región del Biobío y toda nuestra región de la Araucanía. Estamos bajo esa figura legal y han solicitado mayor presencia de efectivos militares y carabineros en las rutas. Además, durante la noche de ayer, algunos camioneros se han agrupado en zonas de descanso de la ruta 5 Sur precisamente para prevenir algún tipo de situación en parte del Biobío y la Araucanía ante posibles represalias, ¿no?, como tú lo señalabas respecto a la detención de Héctor Yaitul. Vamos a ver qué va a ocurrir producto de esta serie de peticiones por parte de parlamentarios y gremios, porque se espera durante esta jornada la visita, por supuesto, de la ministra de Defensa y del subsecretario del Interior, con algunos anuncios. Al menos eso es lo que se espera, anuncios relacionados a temas de seguridad para acá, para la zona de la región del Biobío y también la Araucanía. Pero en lo concreto no se ha conversado, no se ha hablado ahí, o no se ha visto el reporteo que han tenido ustedes, los colegas también de otros medios, de un refuerzo policial o militar en la zona. Porque uno entiende que tiene que haber una coordinación, ¿no? Si tú tomas detenido al líder de la CAM, me imagino que habrá una conversación ahí hoy día en la noche, mañana. Es bastante lógica la situación, ¿no? Reforcemos algunas áreas, cuidemos algunas carreteras, estas vías interiores son más peligrosas, acá opera más la CAM. No sé, ¿ustedes no se han enterado de una situación como esta, digamos? Más allá de lo que se ve diariamente, considerando la figura en la que estamos, ¿no?, bajo el estado de excepción, los controles y los patrullajes se han concentrado en la ruta 5 Sur, pero nada de reforzamiento. Al menos no se ha visto mayor presencia por ejemplo, de carros policiales o de vehículos del ejército rondando, por ejemplo, por rutas interiores, que es la solicitud además que han realizado los gremios, los agricultores, parlamentarios, producto de la situación que se está viviendo. Más allá de lo que hemos visto hasta el día de hoy, no hemos sido testigos de un incremento, por ejemplo, en la presencia de carros policiales en la ruta 5 Sur. Lo que sí se espera que durante esta mañana, muy cerca del Tribunal de Garantía de Temuco, se pueda realizar un despliegue policial muy cerca del Juzgado de Garantía y además del centro de Temuco, considerando que ya hay una convocatoria por parte de comunidades para prestar apoyo a Héctor Yaitul tras su detención, esto a las afueras del Tribunal de Garantía de Temuco. Claro, eso va a ser un foco importante entonces de atención, que es lo que pasa en Temuco, más allá de que la audiencia sea telemática. La verdad es que en general en estas situaciones pasa que hay concentraciones de personas que llegan de apoyo justamente a el detenido, en este caso Héctor Yaitul. Pero yo creo que es interesante esto, porque recordemos que estamos en estado de excepción en la zona macrozona sur, no en toda, tal como dice Cristian, pero el gobierno ha dicho que es un estado de excepción acotado. ¿Qué significa eso? Que militares solamente están resguardando
la ruta principal, que es la Ruta 5 Sur. Entonces, tal como dices tú, Julio, uno se pregunta, esto más allá de que la moneda quizás no supiera en el minuto o antes, uno piensa que tiene que estar coordinado con la autoridad porque obviamente la violencia recrudece en algo así y se necesita más protección. Hay imágenes, al parecer, vamos a mirar en este minuto cuando Carabineros está haciendo un control. Esto en la Ruta 5, me avisan desde el switch, en la Ruta 5 durante... Mira, veamos lo que está pasando.